El Señor nos quiere hablar a través de su palabra en Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscare, ni quien preguntare por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Vivo yo, dice el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, porque hay pastores que parecen y son lobos rapaces. Porque así ha dicho el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo mismo las reconoceré, dice el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo reconoce el pastor, dice, su rebaño el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo, dice el Señor, las sacaré de los pueblos y los juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra. Y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, ha dicho el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice el Señor: he aquí que yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, el Señor, seré por Dios, y mi siervo David por príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra a las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol
del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy el Señor cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones, y sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Y vosotras, ovejas mías, dice el Señor, ovejas de mi pasto, hombres soy. Y yo, vuestro Dios, dice el Señor. Ciertamente Dios está hablando de hombres y de mujeres, a las cuales Él mismo llama sus ovejas. Este ministerio, en honor a la verdad, está pasando por una transición. Quien les habla, al igual que le tomó 3 años aproximadamente al Señor, de la misma manera. Allá por septiembre del año 2015, cuando empecé después el primer video, me parece en el 2016, fueron 3 años en que el Señor me forjó como se forja una espada. Y el día de ayer me dijo Él mismo por su Espíritu: tú eres mi espada en mis manos, yo te forjé como el acero que se forja en el fuego y se amartilla a golpes una y otra vez, y se vuelve a meter en el fuego otra vez y se vuelve a amartillar otra vez. Tú eres mi espada en mis manos, yo te estoy forjando, dice el Señor. Quien les habla ha sido llamado por el mismísimo Dios que creó los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y algunos soberbios me preguntan: ¿y de dónde salió? Si nadie lo ungió, si ningún concilio evangélico lo llamó pastor. Necios, hipócritas, ¿no sabéis acaso o nunca habéis leído el libro de los Hechos? Cuando el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a tal y tal para la obra a que yo los he enviado. ¿O no era el Espíritu Santo el que los detenía y el que les hablaba? El problema no es la verdad. El problema es que la gente no tiene la verdad. ¿Por qué no tienen la verdad? Porque no han nacido de nuevo. ¿Por qué no han nacido de nuevo? Porque Dios no los ha engendrado. ¿Y por qué Dios no los ha engendrado? Porque no han recibido la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuál es la palabra verdadera del Evangelio? Arrepentíos y viviréis, dice el Señor. No hay perdón sin arrepentimiento de pecados. Y si no hay arrepentimiento de pecados, no hay nada. Allí empieza todo. El arrepentimiento produce el perdón de pecados. El perdón de pecados produce que el don de Dios sea depositado en ti. Y cuando el don de Dios está en ti, no pecas más. Escrito está: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que pasa es que el Señor me llamó y me ha enviado a las naciones para poner el único fundamento, que es Jesucristo como Señor y Dios. ¿Por qué? Porque se cansó de los pastores que se apacientan a sí mismos y que no están hablando la palabra de verdad. Están hablando a otro Jesús, están enseñando otro evangelio, y la gente está recibiendo otro espíritu. Por eso es que Dios se hizo de pastores que están en su propio corazón, conforme al corazón de Dios, para hablar su palabra y no lo que ellos creen que su palabra dice. Y alguien dirá: ¿y cómo saber que tú sí tienes el Espíritu Santo? El sello y el fundamento del Señor está firme. El Señor conoce a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si tú quieres saber si yo tengo el Espíritu Santo, quiero que sepas que la comunión que yo tengo es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él.
Y Juan dijo, estas cosas les escribo para que ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. El que dice que anda en luz, pero anda en tinieblas y en pecado, es un mentiroso. Sí, pero la gente lee, el capítulo 1, verso 3, capítulo 2, verso 5. Lee por primera vez en tu vida toda la epístola de Juan, la primera, léela sin mirar los números. Olvídate del número del capítulo y olvídate de los números de los versículos y concéntrate que Dios es misericordioso para hablarte y te darás cuenta que la verdad siempre estuvo allí, pero que el espíritu, el diablo, que opera en los hijos de desobediencia, ha cargado a todo el mundo, como está escrito. El mundo entero está bajo el maligno, incluyendo todas aquellas denominaciones sin fines de lucro que se llaman iglesias, cuyo cabeza y presidente es el hombre que firma ahí como pastor. Ya darán testimonio aquí ovejas que nosotros hemos engendrado por el evangelio que estamos predicando. No estamos recibiendo ninguna oveja que nosotros no hayamos engendrado por la palabra bendita de Dios. Así que aquellas personas que me escriben y que tengo una diva teológica, no tengo tiempo para ellos. No me he robado ninguna oveja de ningún lugar. Las he engendrado por el evangelio de Jesucristo. No pecan más. Son nacidas de nuevo. Las tinieblas no prevalecen contra ellas. Esa es la clase de ovejas que el Señor me está entregando. ¿Por qué? Porque 3 años se tardó el Señor en forjarme. Como un herrero golpea el acero rojo y luego lo mete al fuego y otra vez lo sigue golpeando, y cuando ya está terminada la mete en el agua para enfriarla, para templarla. Y el Señor me templó y me está templando en estos tiempos con seres humanos inconstantes, volubles, que no saben lo que quieren. Seres humanos que lloran porque no se les da lo que quieren. Y me estoy hablando de mis 2 nietos, uno que tiene 1 año y medio y el otro 2 años y medio. Porque escrito está, si alguno no puede gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Si tú eres un padre y disciplinas a tu hijo con cólera y no tienes amor, ni misericordia, ni paciencia, no sirves. Porque escrito está, si alguno desea obispado, buena hora desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, que esté su casa ordenada, apto para enseñar, amable. Y el Señor me ha forjado con 2 criaturas. Mi paciencia. Para poder amarlos, pero amándolos sin perder el control y la paciencia, sin perder el control, sin enojarme, sin guardarle rencor, sin fastidiarme. Esa es la clase de taller que tiene el Señor. Y hay algunos que se jactan de ser pastores, siervos de Dios, y su mujer nunca aparece para dar testimonio de qué clase de hombre es. Por eso nosotros estamos siguiendo el principio divino. ¿Cuál es el principio divino? Está allí para todos, pero el Espíritu Santo nos los está entregando claramente para instruir, como dice, enseñar, redarguir, corregir y también instruir. Y estamos instruyendo al rebaño, porque el camino es largo. El camino es largo y es bien estrecho. Pablo mismo dijo, no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo la meta. Porque, dice Pablo, porque ustedes todavía no han resistido combatiendo hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, dice la palabra de Dios. Nuestro enemigo es el pecado. Porque sin santidad nadie verá al Señor.
No estamos hablando de una santidad perfecta que te vistes en una aureola aquí de blanco. Estamos hablando de que santidad significa una separación total del mundo. Como el Señor dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No existe nada en el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo, de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el que hace la voluntad del mundo se pierde, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa es la verdad. Y el Señor nos está entregando el Espíritu Santo, conforme a Hechos capítulo 20, verso 28. El Espíritu Santo nos está entregando un rebaño a este hombre que está hablando. Y si tú tienes un pero, si a ti te parece que yo soy un soberbio, si a ti te parece que yo soy un altivo, si a ti te parece que estoy equivocado doctrinalmente, qué bien que te parezca esto. Me parece muy bien que te parezca todo eso. Eso significa que está confirmando el Espíritu Santo que tú no eres la oveja que Dios me está entregando, tú perteneces a otro rebaño. No te estoy condenando ni desechando. Vamos a hacer la diferencia entre lo que es el redil y un rebaño. Lo hemos explicado la vez pasada, pero voy a hacer un resumen. El redil prácticamente son todas las ovejas de Dios alrededor del mundo en todos los tiempos. Pero dentro de un redil hay diferentes rebaños, pero cada rebaño tiene un pastor. Y todo pastor que es de Dios tiene que entrar por la puerta que es nuestro Señor Jesucristo. Pero esa puerta tiene un portero que está detrás de la puerta y es el Espíritu Santo de Jesucristo, el cual es el único que tiene el poder para abrirla. Quiere decir que es el Espíritu Santo el que controla el tiempo de abrir y cerrar la puerta. Quiere decir que hay muchas ovejas que son ovejas, pero que su tiempo no ha llegado todavía probablemente. Vamos a dar un ejemplo en 1 Timoteo 5:9. 1 Timoteo 5:9. Hablando acerca del principio de poner en lista. Porque el principio del número ya lo hemos dado. 120 fue con los que el Señor empezó todo. Aunque ciertamente había una multitud que disfrutó de su bendición, comieron y se saciaron de pan y pescado, pero no eran sus ovejas, porque sus ovejas le dijeron un día: Señor, ¿por qué le hablas por parábolas? Y el Señor se los dijo directo: porque a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, y a ellos no, porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y tienen un corazón engrosado. ¿Por qué? Porque no se arrepienten. Por eso, más de 500 lo vieron a la misma vez, pero solo 120. Ese es el principio. Y el otro principio que estamos aplicando, como dije, está en Timoteo 5:9. Dice, hablando de los requisitos, está hablando de las viudas. Sea puesta en la lista para aquellos que quieren principios bíblicos. Ahí está un principio bíblico. El Espíritu Santo está diciendo: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Estamos viendo el principio de poner en una lista a ciertas personas que tienen cierta característica, porque eso es lo que es justo delante de Dios. ¿Cuáles son las características que Dios está demandando para las ovejas que el Señor, que el Espíritu de Dios me está entregando? Lo estoy notando claramente. Número 1, han nacido de nuevo. Número 2, han conocido la verdad a través de este ministerio. Número 3, cuando se convirtieron, se sintieron solas, porque todos lo rechazaron, incluyendo su familia.
Y se cumplió lo que el Señor dijo, que los enemigos serán los de su casa. Se cumplió lo que el Señor dijo. Gozaos y alegraos cuando todos los hombres digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Alégrense porque así hacían a los que fueron antes de vosotros. De cierto os digo que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de los cielos. Esa es la verdad. Todo lo demás es pura mercadería de hombres. Yo las mañanas cuando estoy con mi nieto recorro para ver qué hablan los hombres que dicen conocer a Dios y todos están pidiendo dinero. Todos están vendiendo libros y cuando les veo y discierno en el Espíritu de Dios, están muertos. Todos. ¿Y con qué autoridad dices eso? Con la autoridad de la palabra de Dios que dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Cuando tú tienes el Espíritu Santo y la unción del Santo está en ti, tú sabes que lo tienes. Si tú no sabes que lo tienes, es probablemente que no lo tengas. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque el Espíritu Santo, a través de sueños, visiones y profecía y palabra de ciencia, como está escrito, la forma en que Él va a hablar está escrito, no hay que inventar. Nos ha estado ya diciendo todas las cosas. Simplemente cuando suceden o se confirman, es una confirmación de lo que Él ya nos está hablando directamente. Y lo que está pasando en este momento es que el espíritu Lucifer es un espíritu de engaño que está engañando al rebaño para hacerlas dudar en dónde están. Les está haciendo dudar de su identidad. Por eso que estamos dando esta enseñanza. Por eso que lo imprescindible, hablando, vamos a terminar la parte del pastor y del redil. El redil, pueden haber varios rebaños, pero cada rebaño debe tener un pastor, como está en el principio de Juan capítulo 10. Habrá un rebaño y un pastor. Las ovejas tienen la capacidad para escuchar al pastor y el pastor conocerá y llamará por nombre. De manera que yo estuve en iglesias de miles de miembros y les aseguro que ese hombre que se llama pastor no conocía ni a la 10ª parte de las personas, ni siquiera por nombre. Y por supuesto, nunca se las ganó con el evangelio. Simplemente eran turistas que llegaban y se quedaban porque les encantaba la música. Y eso abunda en todos lados. Pero las ovejas, la característica de las ovejas que Dios me está entregando para pastorearlas, son ovejas que las hemos engendrado con la palabra de Dios. Es que no me interesa en absoluto ninguna que está escuchando a otro pastor. Qué bueno que estés escuchando a otro pastor, porque eso me confirma de hace rato que no eres mía. Ay, que a mí no me parece, que hay uno que me escribió, me dice, el remanente no será contado. Qué bueno que no será contado. Me gustó muchísimo ese email. Desde lejos me di cuenta que tampoco eres la oveja que el Señor me está dando. Ahora no te estoy condenando ni rechazando, entiende bien. En el redil de Dios hay muchos rebaños, pero definitivamente yo no soy tu pastor. Porque cuando hacemos la oración protocolar recibiendo a las ovejas del Señor que nos entrega conforme a Hechos 20:28, nosotros le decimos, tú reconoces quién soy yo y el llamamiento que tengo yo, este hombre que está acá, y te sujetas a la cobertura pastoral de este ministerio y de mi persona voluntariamente. Me dicen sí. Y lo dicen llorando y tengo testigos aquí. Hasta mi esposa también tuve que hacerle la entrevista, a mi propia esposa y a mi propio hijo. Ella en su cuarto, yo en mi oficina, vía Skype, porque esa fue la instrucción del Señor y yo soy un siervo de Jesucristo. Y si quisiera agradar a los hombres, no lo sería más. Y mi esposa, mi propia esposa, tuvo que sentarse ahí y ella puede dar testimonio. Y para el que quiera saber el testimonio de mi esposa, puede ser que un día lo ponga, pero solamente será para aquellos que sean dignos de escuchar, porque nosotros no vamos a humillar el corazón con los soberbios.
ni vamos a echar la perla a los cerdos de ninguna manera. Ese evangelio, ese Jesús y ese espíritu que es otro, eso está por todos lados. Pero este evangelio demanda toda tu vida. Ay, ¿qué vas a pedir los diezmos en las ofrendas? No te voy a pedir los diezmos en las ofrendas. Si el Espíritu Santo te pide todo, lo tendrás que dar todo. Porque llegará el momento del principio de Ananías y Zafira. Estamos viviendo ahora el principio de Tito 3:10. Al hombre, a la mujer que cause división, después de 1 y 2 amonestaciones, a la tercera lo desechas. Pero también está el principio de Ananías y Zafira. Cuando una persona que está en el rebaño miente frontalmente contra el Espíritu Santo, también puede ser separada inmediatamente del rebaño. La separación. Y hay testimonios de personas que han percibido esa cercanía en la reparación después de haberlas llamado a hacerle un Skype, y luego estos se pusieron que no, que yo no quiero estar como en esta congregación, que está lo mismo y todo. Yo, tranquilo, vaya para allá, sea feliz. No entendió. Y ellos pueden testificar. Pueden testificar. 3 días llorando porque se sintieron desarraigadas del cuerpo. Porque este hombre que está acá no está interesado en absolutamente en hacer mercadería de vosotros. No me interesa en absoluto, porque mi meta está en la vida eterna. Tengo una corona que no quiero que nadie la tome en mi lugar. Pero sí es posible, por el principio de Judas, tome otro su obispado y otro ocupe su lugar. Por el principio del Señor Jesús, que dijo: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Mira que nadie tome tu corona. El que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Todo lo demás es cuento del diablo. El Señor me está entregando ovejas para presentarlas, para velar por sus almas eternas. A mí no me importa si te dejas el pelo largo, el pelo corto, si te pintas con uñas o de colores, no me importa. A mí no me importa eso, me importa tu alma. ¿Pero de qué alma? De la que el Señor, el Espíritu Santo me entrega. De esas, de las otras no tengo ninguna responsabilidad. Gente que hemos conocido y hasta hemos bautizado, pero no son ovejas que el Espíritu Santo nos está entregando. Son ovejas del redil, pero no son ovejas de este rebaño. Lo imprescindible para todos aquellos que tienen oídos para oír es que escuchen esto. Lo imprescindible es discernir quién es el que está hablando. ¿El hombre o Dios? Porque Dios habla hoy y lo hace por el Espíritu Santo de Él, como está escrito en Filipenses 1:19 y por toda la Biblia. Cuando habla el Espíritu Santo, según Marcos 13:11, es cuando habla el Espíritu de nuestro Padre, según Mateo 10:17. Y cuando habla el Espíritu Santo es cuando habla Jesús nuestro Señor, según Lucas 21:15. Tienes que discernir cuando el Espíritu Santo habla. La única manera que vas a escuchar la voz de tu pastor es cuando estás en comunión con el Padre y con su Hijo. De otra manera, la voz que vas a escuchar es la voz del ladrón. Lo opuesto del pastor es el ladrón, porque no entra por la puerta y el Espíritu de Dios no le abre la puerta. La oveja identifica la voz del pastor. Cuando no escuchas la voz del pastor, estás en peligro de ser arrebatado y que las demás ovejas sean afectadas, dispersándose o alejándose del rebaño y unas de otras. Hay tiempo de aprender y corregirse dentro del rebaño.
Si estás escuchando a otro pastor, contaminarás el rebaño. En el redil pueden haber varios pastores, pero en cada rebaño hay solo un pastor. Ahora, si tú no escuchas a ningún pastor, como alguien que me escribió, no, el Señor es mi pastor, bueno, te felicito. Si tú no escuchas a ningún pastor y solo al Señor Jesús, entonces eres una oveja solitaria en todo el redil de Dios. No podrás tener comunión con las otras ovejas a nivel de la comunión del Espíritu Santo, que solo trabaja en el cuerpo de Cristo. Según 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Es imposible que tú fluyas en los dones del Espíritu Santo si no estás sumergido dentro del cuerpo. Y el único que puede sumergirte es el Espíritu Santo de Dios. Allí darás fruto. Ahora, es posible que estés en el redil, pero no en un rebaño. Es posible que estés en un rebaño y que no estés en el redil. Esto es lo que se llaman los falsos hermanos. Lo óptimo es que tú seas una oveja nacida de nuevo en el redil de Dios, y que pertenezcas e identifiques tu rebaño a través de tu pastor. Y el inicio de todo proceso empieza con el arrepentimiento genuino, que consecuentemente manifestará frutos dignos. De otra manera estarás como la multitud que miraba al Señor como ovejas que no tenían pastor, según está escrito en Mateo 9:36. Ahora, si tú naces de nuevo, hay un sello de Dios que estará en ti, según 2 Timoteo 2:19. Ya lo dije hace un momento. El fundamento de Dios está firme, tiene un sello. Dios conoce quiénes son sus ovejas. Y todo aquel que se cree oveja y no está viviendo en santidad, no es oveja. 2 Timoteo 2:19. Y hay algunos que quieren justificar haciendo obras de justicia, dando comida a los pobres. Pues entonces los masones y la Madre Teresa de Calcuta, pues se ganó el cielo entonces por hacer eso. Las buenas obras de justicia no son las que tú haces porque te da la gana de alimentar a los pobres. Eso lo veo todos los días en la televisión. Esos mismos lobos rapaces que predican otro Jesús, otro evangelio, están pidiendo comida, mostrando fotos de gente pobre, niños que se están muriendo en el África, en el Asia, niños que literalmente se están muriendo, y le ponen música triste, la cara de los niños llorando, todos sucios, y claro, piden dinero porque están ayudando a los pobres. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 13 que el dar todo a los pobres y aún sacrificar todo no significa que estés haciendo la obra de Dios. La verdadera obra de Dios es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa? La que está en Efesios capítulo 2, cuando dice: vosotros sois hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero esas buenas obras no son las tuyas, sino las que Dios preparó de antemano. Y para poder caminar en esas obras tienes que estar lleno de su Espíritu Santo. ¿Bajo qué principio dices eso? Bajo el principio que está escrito en Hechos, que para servir las mesas, para limpiar las mesas y para limpiar el piso, se necesitaba ser lleno de sabiduría y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no estás así, vas a causar contaminación, confusión y a lo último, dividir el cuerpo. Los sensuales, como dice Judas, los que no tienen el Espíritu de Dios. Y el Señor está llamando a este hombre, mejor dicho, ha llamado y ha forjado a este hombre en el fuego y con martillo. Porque le llegó la hora. Y el juicio viene para aquellos que dicen que son sus hijos. El juicio empieza por casa, dice el Señor.
sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero quiero dejar una palabra de esperanza, como está escrito en Mateo 7, versos 7 y 8. El Señor lo dijo: todo aquel significa eso exactamente. Todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, encontrará. Y todo aquel que llama, se le abrirá. Si tú tienes la suficiente humildad para pedir, buscar y llamar con clamor y lágrimas, porque Dios ciertamente no quiere la muerte del que muere, dice el Señor. Quiero terminar diciendo que todas las personas que han nacido de nuevo por medio de la palabra que hemos estado enseñando estos 3 años prácticamente, ha llegado un momento en nuestro ministerio que hemos entendido claramente, y por el Espíritu Santo de Dios. Y alguien dirá: ¿y cómo sabes que tienes el Espíritu Santo de Dios? Justamente por eso, porque el Espíritu Santo de Dios es santo y va a producir que vivas en una total santidad, por dentro y por fuera. Aquellos que dicen que tienen el Espíritu Santo y practican el pecado, probablemente tú eres una fuente que produce agua dulce y amarga, que algunas veces dirás una verdad, pero después el diablo se va a meter y va a hablar por tu boca también. ¿Cuál es el consejo que te doy? Que te tires al suelo a llorar, por si quizá Dios tenga misericordia de perdonarte, si es que te arrepientes. Llegó el momento del juicio de Dios y se acerca. Quiero hacer un llamamiento. Como está escrito en Judas: a unos que dudan, convencedlos; a otros, arrebatadlos del fuego; y de otros, tened misericordia, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. De esos últimos no me interesa absoluto, porque no soy más misericordioso que Dios. Mucha gente que se cree más buena que Dios y les da oportunidades a alguien que no quiere escuchar. A todo el rebaño de Dios que me está escuchando, nunca vuelvas a hablarle a alguien de nuestro Padre Celestial si no quieren escuchar. Nunca más vuelvas a echar la perla a los cerdos. Aquel que no quiere escuchar, nunca más gaste tu tiempo, porque escrito está: el que nos oye es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. ¿Y cómo sabemos que somos de Dios? Por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo nos guía? Lee el libro de los Hechos, que nosotros somos guiados exactamente de esa manera. Y si tú no entiendes lo que estoy hablando, es que probablemente todavía no has nacido del Espíritu de Dios y del agua. ¿Cuál es el llamado que hago? Que busques a Dios con todo tu corazón. Porque muchísimas ovejas que han pedido ser parte de este rebaño en el cual Dios me ha llamado para ser pastor, casi en su totalidad tienen un factor común: que se sintieron solas después de haber nacido de nuevo. Que cuando fueron a entregarle con alegría a su pastor, de que conocieron la verdad, de que están viviendo de una manera santa, que ya no pecan más, ya dejaron la fornicación, dejaron la inmundicia, resulta que los botan y los rechazan porque tienen otra doctrina rara. Esas son las ovejas que el Señor nos está entregando. Las de Él. Entonces, queridos hermanos, hermanas, queridos amigos,
No se ofendan. Hay muchos que están en línea de espera porque nosotros no somos los que tomamos la decisión. Créanme, el Espíritu Santo habla claramente. Hay muchos que ya entraron, estamos en la tercera parte, somos como 40. Faltan como las 2/3 partes más. Y cuando se cumpla ese número de 120, entonces el Espíritu de Dios fluirá de tal manera en el cuerpo de Cristo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y nosotros iluminaremos toda la tierra y las naciones tendrán esperanza porque escucharán al verdadero Dios. Estamos yendo por las naciones, somos enviados a las naciones para poner el fundamento. ¿Por qué? Porque están predicando a otro Jesús en todas partes. Y también estamos siendo maestros de los gentiles a todas las naciones. Pero a Dios le plació llamarme también como pastor solamente de las ovejas que Él me está entregando. De manera que yo soy el pastor Felipe Santiago Canepa del rebaño que Dios me está entregando por su Espíritu Santo. Los demás no los necesito, no los quiero, no te enojes porque me han dicho soberbio. Sea Dios el que me juzgue, no tú. Pero es posible que tú seas oveja de otro rebaño, a lo cual yo te bendigo. Vete en paz. Escucha la voz de aquel pastor que te está hablando. No escuches a dos pastores. Te vas a confundir. Probablemente tú eres del redil, pero no perteneces a ningún rebaño. No puedo hacer nada por ti. Pídele a Dios que te ilumine, porque ciertamente te espera una larga jornada en soledad. Vamos a terminar con esto. Vamos a ministrar al pueblo de Dios. Y hasta aquí llegó la enseñanza para todos aquellos que nos han estado viendo. Bendiciones.